¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa 2. Mi nombre es Mario Jesús Gómez Neri. En esta ocasión, estaré con ustedes en la sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado, titulada ¿Qué información influye en la construcción de la identidad?, en la que platicaremos sobre aspectos que les permitirán reflexionar en lo que tiene que ver con conductas y acciones de la vida cotidiana. En esta sesión, hablaremos sobre el papel que tiene la información en ese proceso continuo de construcción de lo que define a cada una y uno de ustedes, su identidad. Les invito a que se acomoden y presten mucha atención a las actividades e información que analizaremos de forma conjunta. Antes de comenzar, les recuerdo que es importante mantener los hábitos de higiene, como lavarse las manos constantemente con agua y jabón para cuidar su salud y, en la medida de lo posible, en estos meses eviten salir de casa. Deberán tener a la mano su cuaderno o una hoja para escribir, un bolígrafo o un lápiz, así como su libro de formación cívica y ética, ya que realizarán algunas actividades y deberán anotar las ideas principales, preguntas o reflexiones que surjan a partir de lo que analizaremos a lo largo de la sesión. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Comencemos reflexionando lo siguiente. Cuando alguien les pregunta ¿quién eres?, seguramente lo primero que contestan es su nombre. Soy María, soy Ernesto, soy Sofía. En apariencia, responder ¿quién soy? Pareciera una cuestión sencilla, pero si les piden un poco más de información, tendrán que declarar algunos datos que hablen sobre ustedes, como la edad, estatura, peso, nacionalidad, sexo, color de piel, etc. Toda esta información que las y los describe y define forma parte de su identidad, es decir, son un cuerpo y una mente, pero también el conjunto de datos e información sobre cada una y uno de ustedes. ¿A partir de qué aspectos vamos conformando nuestra identidad? ¿Hay información que influye de manera específica? Seguramente han escuchado que en la construcción de nuestra identidad influyen principalmente las personas que nos rodean o con quienes interactuamos. Por lo tanto, las personas somos mucho más que un nombre o ciertos rasgos de nuestra individualidad. La identidad implica todo lo que hace única a cada persona, como su historia, experiencias, acciones, pensamientos, gustos, etc. Pero en la construcción de la identidad, ¿hay determinada información que difunden las redes sociales y los medios de comunicación que influya de manera específica? Todo esto lo descubriremos durante esta sesión. A continuación, les invito a ver y escuchar el siguiente video que trata sobre el concepto de identidad y cómo la vamos construyendo a través del tiempo. La identidad de una persona se forma desde los primeros años de vida. Y durante la adolescencia, las nuevas experiencias y los cambios físicos, emocionales, psicológicos, influyen en la conformación y afirmación de la identidad. En la adolescencia, los grupos de amigos y otros grupos sociales cobran importancia, debido a que en esta etapa buscan integrarse y pertenecer a ellos al compartir intereses. Y al mismo tiempo, conservar sus gustos y rasgos particulares que los distinguen de manera individual. De lo que se explicó en el video, reflexionemos la siguiente cuestión. Cuando se trata de su cuerpo, así como de su cuidado, seleccionan qué comen, o bien, si se enferman, siguen las recomendaciones que les hayan dado durante la consulta médica, pues seguramente no les gustaría envenenarse o causarse dolor, o incluso una enfermedad. Somos lo que comemos, dice una frase, y con justa razón, porque por medio de la digestión ingerimos los nutrientes necesarios que requiere el organismo, los cuales se van a la sangre. Esos nutrientes llegan a las células y aunque se desecha lo que no nos sirve, si llegan a comer algo malo, un poco de eso se va quedando también en sus cuerpos. En resumen, saben que deben seleccionar muy bien lo que comen, pues eso garantiza
que nuestro cuerpo reciba los nutrientes necesarios para su funcionamiento, defina nuestra complexión y nos permita vivir sanamente. Pues bien, lo anterior es una analogía y lo que pretendo es que les permita comprender que pasa lo mismo con lo que alimenta la mente, los pensamientos y las opiniones. Y este alimento mental, por decirlo de esta manera, es la información que reciben a través de sus 5 sentidos: imágenes, sonidos, texturas, sabores, olores, pero también se alimentan de palabras, conceptos e ideas. Al procesar esos datos en su mente, los van seleccionando constantemente y los que no desechen los emplearán como parte de la información que será parte de ustedes. Pero, ¿de dónde proviene esa información? ¿En qué formas les llega? Viene de distintos lugares y a veces sin darnos cuenta, de la naturaleza, del contacto con otras personas, de los medios de comunicación, de las redes sociales y otros elementos sociales. A esto le llamamos bagaje cultural, es decir, un equipaje de ideas que llevan con ustedes siempre y que les permite relacionarse con el mundo. ¿Cómo es nuestro bagaje cultural? Veamos y escuchemos el siguiente video. Para vivir en sociedad se requiere de un bagaje cultural que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Dicho bagaje es proporcionado por diversos agentes de socialización como la familia, la escuela, los amigos, los medios de comunicación y la religión, entre otros. Así, nuestro bagaje cultural va integrando comportamientos, actitudes y hasta los roles que llegamos a asumir. Por lo general, es en la familia donde los individuos comienzan a integrar su bagaje cultural. Ahí, el niño de manera emocional va aceptando actitudes y roles que después hace suyos y termina identificándose con ellos. Más tarde, en la juventud, el individuo entra en contacto con una gran variedad de agentes de socialización y de manera racional va eligiendo de entre ellos en función de lo que le conviene. Así, por ejemplo, puede formar parte de un grupo deportivo y después decidir integrarse a otro. O bien, puede ser fan de algún personaje y luego dejar de serlo. En este proceso, el individuo va integrando su identidad personal o individual. Así, por ejemplo, puede tomar conciencia de su identidad de género, ya sea hombre o mujer, su identidad social en función de la familia, nación o etnia a la que pertenece, su identidad física conforme sus características personales, o su identidad moral, que abarca sus valores y los del grupo del cual forma parte. Su identidad psicológica que constituye su personalidad, carácter, modo de vida y su forma de actuar. Con la reflexión, el individuo también toma conciencia de que no está solo porque pertenece a diversos grupos y esto le da una identidad colectiva. Además de la identidad personal, tienen una identidad colectiva, que es la que comparten con otras personas con las que se identifican por tener gustos, aficiones, pensamientos o creencias en común. Aunque no estén plenamente conscientes de dónde van saliendo sus ideas, lo cierto es que reciben información del mundo que les rodea. Como seres sociales, no tendría sentido creer que todo lo que piensan y hacen es completamente original y que lo que piensan es producto solo de sus ideas y no están influidos por nadie. Por el contrario, las sociedades humanas implican una serie de interacciones constantes entre sus miembros, mismas que van formando el espíritu de la comunidad y que son los pensamientos que comparten la identidad colectiva. Es así como nacen las costumbres familiares, las normas sociales y en general la cultura que todas y todos tenemos, sin excepción. Su identidad no solo depende de la influencia de las personas y los grupos con los que interactúan, sino de aquellas con las que ni siquiera establecen un contacto directo. Además de componentes sociales como los medios de comunicación y las redes sociales. Pero ¿se han preguntado qué información es la que les llega y cómo va influyendo en sus vidas? ¿Para qué les sirve? A continuación, les invito a reflexionar respecto al tipo de información que es difundida mediante las redes sociales y los medios de comunicación y que influye en sus gustos, preferencias, expectativas, metas o aspiraciones que tienen en la vida, tomando en cuenta lo que constantemente observan, escuchan y dialogan. Para complementar sus respuestas e ideas, escuchen con atención el testimonio de Giovanna, una estudiante de secundaria,
respecto a la información que recibe y sus principales influencias. La primera información que tengo es lo que me dice mi mamá y papá. Luego, mis primas, mis abuelas y abuelos. Pero también lo que me dicen mis amigos, los maestros de la escuela y otras personas, lo tomo siempre en cuenta. En la televisión, en radio o en internet, me entero de lo que pasa en el mundo por las noticias. Escucho música, veo películas y videos, leo y hasta platico con otras personas. Es importante para mí saber qué está de moda, qué están pensando o viviendo los demás, también cómo son otros lugares y cómo fueron otros tiempos. Todo esto va influyendo en mis decisiones, cambiando mi modo de pensar, de hablar, de vestirme, mis gustos y en general mi manera de ser. Al igual que Giovanna, consideren que reciben influencia de su familia, amigas, amigos y escuela y los medios de comunicación. Como comenté, la cantidad de información que recibimos es mucha y muy variada en estos tiempos. Cada vez el flujo de información crece y se vuelve más accesible y veloz. Es por eso por lo que se hace imprescindible el correcto manejo de ella, para no perdernos en un mar de datos, sensaciones, ideas y opiniones. Esta cuestión no es del todo nueva. El filósofo griego Platón decía que conocer el mundo de la verdad era como salir de una caverna, pero que, al salir, uno no veía inmediatamente las cosas claras, sino que quienes salían primero quedaban enceguecidos de tanta información y conocimiento al mismo tiempo, pues después de haber estado acostumbrados a la oscuridad de la ignorancia, no se puede comprender el mundo rápidamente. Como cuando se despiertan y abren los ojos y solo ven mucha luz, pero no las cosas. Es algo muy parecido a lo que pasa con toda la información que hay a su alrededor. Por ejemplo, en Internet, las redes sociales y los medios de comunicación masiva, como la televisión y la radio, que prácticamente sin descansar emiten toda clase de ideas, discursos, noticias, comentarios, música, videos, imágenes, etc., lo que conlleva a una especie de ceguera por deslumbramiento o saturación. Es tanta la información que al salir de la caverna de la ignorancia es perfectamente normal que sientan desconcierto o saturación de imágenes, sonidos, ideas y sensaciones y que ello les genere sentimientos encontrados e inseguridad, al no saber cómo procesar la enorme cantidad de información que han recibido, ni discernir qué es lo verdadero y qué es lo falso. Pero el filósofo Sócrates, quien fue el maestro de Platón, tenía una fórmula para seleccionar la información necesaria y así poder desechar el resto. Presten atención a la siguiente historia. Se dice que uno de los discípulos de Sócrates llegó para decirle que se había encontrado con uno de los amigos del filósofo y que le había dicho algo sobre él. Sócrates le dijo que, antes de escucharlo, su mensaje debía superar necesariamente 3 filtros y que, si no pasaba por esos filtros, entonces el mensaje que tenía que decirle no era digno de ser escuchado. Entonces, Sócrates le preguntó: ¿estás absolutamente seguro de que lo que me vas a decir es verdad? El discípulo dijo que no. Entonces, no sabes si es cierto o no, concluyó el filósofo. Luego le hizo una segunda pregunta: ¿lo que vas a decirme es bueno o no? El discípulo contestó que no se trataba de algo bueno, pues lo que iba a contarle ofendía el honor de su maestro. Entonces dijo Sócrates: vas a decirme algo malo y además no estás totalmente seguro de que sea cierto. Finalmente le preguntó: ¿me va a servir de algo lo que tienes que decirme? El discípulo lo pensó y respondió que en realidad no resultaría útil para Sócrates saberlo. Al escuchar las 3 respuestas, Sócrates se negó a que le contara lo que quería y le dijo: si lo que deseas decirme no es cierto, ni es bueno, ni es útil, ¿por qué y para qué debería saberlo? Como pueden darse cuenta, esta es una forma sencilla, sabia y efectiva de seleccionar información que puede ser provechosa para sus vidas. Podemos concluir que no toda la información es verdadera, buena o útil, por lo que ya podemos irnos formando un criterio de selección y distinción de su valor.
lo que es indispensable para ir formando nuestra identidad con buenas influencias. Para complementar lo que decimos, observen y escuchen con atención el siguiente video. La identidad en sí misma no existe, ya que se va construyendo y reconstruyendo conforme se desarrolla el individuo. La interacción provoca cambios en las personas. Por eso, en la integración social cotidiana, se genera la identidad y sus constantes cambios. En este proceso el sujeto va delimitando lo propio como quién es y a qué grupos pertenece, y a lo ajeno, es decir, a los otros. La identidad colectiva se da cuando un individuo reconoce que pertenece a un grupo determinado, y es en la interacción con los integrantes de su grupo que el individuo obtiene gradualmente los conocimientos necesarios para convivir con ellos y también con los otros. La identidad colectiva es aquella construcción social e histórica determinada en cierto territorio y de la cual se distinguen los diversos grupos humanos. Así, por ejemplo, términos como género, nación o raza implican la pertenencia a los determinados grupos a la vez que aportan datos sobre nuestra identidad. Hola, me llamo Mario y pertenezco a varios grupos. Por género, al de los hombres. Por nacionalidad, a los mexicanos. Por raza, a la raza negra. Y soy originario de Oaxaca, por lo que también soy oaxaqueño. Recordemos que son varios los agentes socializadores que pueden influir en la formación de nuestra identidad, como familia, escuela, amigos y medios de comunicación. Este último es importante porque una identidad basada solo en los mensajes que hace la mercadotecnia de la apariencia o de lo que desde ese punto de vista tiene valor, puede llegar a generar serios conflictos. Por eso es importante hacer un buen trabajo de reflexión sobre quiénes somos y a qué grupos queremos pertenecer. Cuestiona lo que te presentan, analízalo todo e infórmate, para que seas tú quien construya tu verdadera identidad. De acuerdo con lo que se mencionó en el video, ¿qué pueden hacer para tomar el control de la construcción de su identidad? ¿Cómo influyen los medios de comunicación en sus gustos y formas de ser y de pensar? Afortunadamente, las regiones que conforman nuestro cerebro son perfectamente capaces de manejar constantemente una gran cantidad de información para entenderla, seleccionarla y procesarla y luego sacarle provecho, por ejemplo, tomando decisiones. Para eso, tenemos que entrenarnos en lo que se llama pensamiento crítico, la conciencia del mundo y la autoconciencia que nos permiten saber quiénes somos y qué es lo que realmente queremos ser en el futuro. Internet es uno de los medios que nos permite entrar en contacto con una gran cantidad de información que muchas veces no podemos clasificar y entender fácilmente, situación que puede volverse compleja y agobiante. La informática ha llamado a esta enorme cantidad de información Big Data, en español, datos masivos o macrodatos, que es toda la información disponible que por ser tanta se hace difícil de manejar, incluso por las computadoras más potentes. Pero no se trata de que simplemente renuncien a utilizar tanta información, pues es parte de estos tiempos estar totalmente enterados de lo que pasa en el mundo. De hecho, la información es poder. Lo importante es que establezcan criterios para aprender a manejar y seleccionar estos datos sin perder sus características esenciales y hacer que les sirvan para conformar su identidad de una forma más adecuada. El valor y utilidad de los datos masivos tiene 4 características principales. Veracidad, calidad de la información, confiabilidad de la fuente, método o fuente de obtención. Volumen, cantidad de información. Variedad, tipos de información, imágenes, sonidos, textos, ideas. Si son fragmentos o está completa. Velocidad, última actualización, información en tiempo real. Actualmente, todas las empresas guardan los datos que ustedes les proporcionan cuando navegan por Internet. Así, pueden conocerlos y saber qué contenido producir o qué productos venderles con base en su identidad, gustos, preferencias o su pertenencia a grupos de identidad. Es decir, saben que la información que ustedes generan es lo que los hace ser quienes son. Por eso es muy importante que ustedes se conozcan bien y sepan cómo manejar estos datos a su favor, en su vida personal. En nuestro país, desafortunadamente, todavía estamos lejos de que todos tengamos acceso a información realmente útil. Sin embargo, es importante que conozcan en qué consiste y cómo pueden superar sus retos.
Algo de lo más esencial para poder manejar toda esta información es siempre buscar fuentes confiables. Esto es, tener en cuenta quién o quiénes están generando el contenido que están recibiendo. Detrás de la información que reciben puede haber personas particulares, organizaciones sociales, gobiernos, instituciones internacionales y otros actores con fines que no aportan en forma constructiva. Entonces, ¿cómo pueden saber qué fuentes son confiables? Les invito a ver y a escuchar algunas sugerencias al respecto. En nuestra búsqueda de información, a la hora de decidir si una fuente es confiable o no, conviene preguntarse: ¿puedo confiar en todas las fuentes informativas a las que tengo acceso? ¿La fuente de información es confiable? ¿Por qué razones estoy considerando esa información como relevante? En ocasiones, la experiencia de una persona puede considerarse una fuente de información. El sentido común, es decir, lo que hace la mayoría de la gente y por qué lo hace, es otra. En cualquier caso, siempre hay que analizar, comparar, priorizar y descartar la información de todas ellas. Esto nos llevará a obtener datos más fiables en los cuales basarnos para tomar una decisión. Como escucharon, es necesario reconocer la confiabilidad de las fuentes de información mediante el pensamiento crítico, que implica analizar, comparar y seleccionar aquella que es útil para poder tomar decisiones bien sustentadas en nuestras vidas, pues la pertinencia de nuestros actos también forma nuestra identidad. Seguramente que quieren estar siempre enteradas y enterados de las últimas noticias, de lo que está pasando en otros países, en otras entidades de la República Mexicana y en su localidad. La conexión con el mundo implica también ser parte de identidades colectivas y mantener ese lazo de unión entre sus miembros. Pero, ¿por qué he insistido en emplear filtros o emplear el pensamiento crítico con la información que difunden las redes sociales y los medios de comunicación? Seguro tienen respuestas muy interesantes. Les sugiero que anoten algunas ideas y al terminar la sesión reflexionen al respecto. La razón principal es que para la construcción de su identidad, todas y todos recibimos influencia de las personas, los grupos y en general de lo que percibimos de nuestro entorno. Las redes sociales y los medios de comunicación difunden una gran cantidad de información, la cual también influye significativamente. Para ampliar la explicación, les invito a escuchar y ver la opinión de una especialista. ¿Qué papel desempeñan los medios de comunicación y cómo influye en la vida de las y los jóvenes, licenciada? Pues yo considero que influyen de manera definitiva. Vamos a poner el ejemplo de la televisión. Son muchas horas de programación y nos pueden decir más o menos cómo vestirnos, cómo comportarnos, qué utilizar, qué comprar, hacia dónde viajar o para dónde desplazarnos. En el caso de la radio pasa casi lo mismo. Entonces, significativamente sería en particular hablar también de la prensa. Nosotros nos informamos a través de los medios escritos, nos orientan con las opiniones de la gente que escribe, los especialistas que toman en cuenta los temas más importantes y nos llevan a todos como población y particularmente a los jóvenes a tomar decisiones, no solamente en nuestra forma de comportarnos en la sociedad particular que nuestra familia, sino en la escuela, cuando vamos a algún lugar, a algún trabajo. O sea, todo esto tiene cierta influencia en cada uno de nosotros. Como apreciaron, los distintos medios de comunicación y también las redes sociales dan pautas, es decir, información que indica qué comportamientos adoptar, qué productos consumir, cómo vestir, cómo recrearse, los gustos que deben tener, las opiniones con las que hay que coincidir, incluso cómo tomar decisiones y cómo ser en nuestros distintos ámbitos de interacción. Por tal razón, es imprescindible que identifiquen el tipo de información que están recibiendo, empleen los filtros de los que platicamos hace un momento y determinar las diversas acciones que pueden ayudarles a discernir y seleccionar aquella que aporte en forma positiva a la construcción de su identidad. Tomarse el tiempo para elegir bien qué información comparten en las redes sociales los hará personas confiables y sus opiniones serán tomadas en cuenta con mayor atención. Estamos por terminar, así que haré una recapitulación de lo que vimos en esta sesión.
se describió cómo es el proceso de construcción de identidad individual y colectiva, pero enfatizando en la influencia de la información que reciben, particularmente los medios de comunicación y las redes sociales. Para ello, se describió qué información se difunde de manera masiva y se dieron algunos ejemplos de aquella que influye en la construcción de su identidad. También se mencionaron algunos criterios y acciones que pueden utilizar para seleccionar la información por su veracidad, beneficio y utilidad. Les invito a consultar su libro de texto de formación cívica y ética para saber más acerca de las redes sociales y la información en la construcción de su identidad. Dialoguen con sus familiares, amigas y amigos acerca de las diversas formas en que pueden ayudar a combatir lo que se ha vuelto en estos tiempos una verdadera infodemia, es decir, una especie de epidemia de información falsa que puede dañarnos a todas y todos. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos la próxima semana aquí en Aprende en Casa 2. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, a que sigamos adelante en este ciclo escolar. Cuídense y piensen antes de compartir. Hasta la próxima.